celebrando en este momento a una semana que le llamamos Semana de Acción de Gracias, Thanksgiving Week. Pues tiene su historia de por qué se celebra aquí en los Estados Unidos, desde la llegada del Mayweather, y que vino un grupo de personas de Europa, cristianos, la mayoría de ellos bautistas, pero había entre ellos también metodistas, presbiterianos, que estaban huyendo de la persecución religiosa que existía en Inglaterra y que después se vio en los Países Bajos como Holanda, Dinamarca y todos esos lugares, y de allí decidieron venir a América. Y esas primeras personas en los primeros años se integraron prácticamente con las comunidades que ya existían aquí, que son de los que hablamos nosotros, que son los originales de este país, los indígenas originales de este país y prácticamente de toda Latinoamérica, porque ese mismo fenómeno se presentó aún cuando España envió a los suyos por el lado que nosotros hoy conocemos como Latinoamérica. Portugal también lo hizo, por eso es que se habla en portugués en Brasil, etc. Pero todo bajo una bandera, la bandera del cristianismo. Solamente que el cristianismo que llegó a nosotros después de tergiversarlo por la llegada de personas que se interesaron más en lo que poseían aquellas personas indígenas, el oro, la plata, los recursos naturales, el alimento, las tierras, etc., que por las personas que estaban aquí. Y una de las cosas que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras es que existe lo que es la acción de gracias. Y nosotros leímos allá en 2 Corintios capítulo 9, en los versículos del 6 al 15, leímos precisamente de cómo el apóstol Pablo estaba hablando de esas acciones de gracias. No es un invento nacido solo por la necesidad. Tampoco es un invento o una razón para agradecer que se encontró un lugar donde aquellas personas que prácticamente fueron los primeros cristianos en llegar a lo que es todo el continente americano, que fueron bautistas, como le dije, presbiterianos y metodistas, sino también en ese entonces representó un reconocimiento de que aquellas gentes que estaban aquí, pues recibieron por vez primera, y creo que, sin temor a equivocarme, no he revisado los análisis históricos al respecto, pero creo que fueron los primeros misioneros que llegaron por persecución más que por ser enviados. Pero eso me recordó una cosa. Ustedes han leído el libro de Hechos y ustedes saben que hay un momento en que todo se concentró en Jerusalén y entonces empezaron a haber cierto tipo de divisiones. ¿Y qué es lo que hicieron? Empezaron a perseguir a los líderes y los líderes huyeron hacia otras regiones. ¿Y en qué se reflejó el que los líderes que estaban en Jerusalén hayan huido a otras regiones? Se reflejó en que nacieron nuevas congregaciones. Entonces, lo que es la acción de gracias y las misiones tienen algo en común. Las acciones de gracias nos permiten a nosotros agradecerle a Dios la oportunidad que hemos tenido de conocer su Evangelio, pero sobre todo la oportunidad que Él nos da de poder dar a conocer su Evangelio. Como iglesia nosotros debemos de tener eso en mente. Voy a permitirme leer esa parte de 2 Corintios capítulo 9. Por favor, tenga allí su Biblia, pero voy a leer desde los versículos 10 al 15. Usted ha de recordar todos esos versículos porque leímos del 6 al 15 al inicio del programa. A partir del versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos
la cual introduce por medio de nosotros, acción de gracias a Dios. Si Él estuviera en el medio, diríamos, Thanksgiving to God. Si Él estuviera en inglés. O sea, no es un invento nuevo. Esto ya se daba, pero en un contexto que se perdió con el paso de los años, con el paso de los siglos, porque ya tiene, tiene por lo menos unos 200, 300 años que vinieron por este lado. Cerca de 300, un poquito más años. Entonces, acción de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, es decir, el hecho de estar compartiendo, ministrar significa servir, pero significa servir en el contexto de Dios, significa servir en el contexto de obedecer a Dios. Por eso, cualquier persona que se nombra como ministro significa que está dentro del contexto de obediencia de lo que Dios desea para su iglesia. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. La liberalidad aquí no significa libertinaje, sino significa dar con amplitud, dar con generosidad, no medirse a lo que es el dar. Por eso el apóstol tenía que decir, el mismo que escribe estas palabras, había dicho cuando estuvo en otro lugar delante de un grupo de judíos, cuando él le decía que Jesucristo había dicho que más bienaventurado de dar que recibir. Eso lo encontramos en el libro de Hechos. Asimismo, en la oración de ellos, asimismo en la oración de ellos por nosotros, a quienes aman a causa de la abundante gracia de Dios en vosotros. No malinterpretemos la superabundante gracia de Dios con la superabundancia de tener dinero, tener recursos, como tratan de decirlo en otros contextos. Sino, cuando hablamos de la superabundante gracia de Dios, es por la manifestación de la salvación divina en la vida de aquellas personas que se atreven a dar. Es por eso que lo hace todo en el contexto de misiones, en el contexto de darle a aquellas personas que lo necesitan. ¿Y qué es la superabundante gracia que nosotros vamos a dar? Es el proceso de salvación redentora de nuestro Señor Jesucristo. Le solemos llamar el Evangelio de Jesucristo. Por eso dice el apóstol, todo emocionado, gracias a Dios por su don inefable. Y aquí el don inefable es porque Dios da de una manera generosa y Dios da sin esperar nada a cambio. Da porque ama. Entonces, y es algo que está en su propia naturaleza, por eso lo dice inefable. Pero cuando lo dice da o del don inefable, quiere decir que si nosotros somos hijos de Dios, debemos de saber dar de la misma manera como Dios da. Y esta es una de las cosas por las cuales nosotros debemos de dar gracias a Dios. La acción de gracias bíblica siempre produce generosidad misionera. Porque ¿qué son misiones sino llevar el Evangelio de Jesucristo a aquellas personas que no lo conocen? ¿Qué son misiones sino aquel mensaje que nos llegó a nosotros en un momento dado por parte de alguien que fue llamado por nuestro Dios para que nosotros, al conocer el Evangelio, pudiéramos el día de hoy ser parte del reino de Dios? ¿Qué más nosotros podemos esperar en ese sentido? Por eso nuestra acción de gracias no solamente por reconocer a aquel grupo que vino
acción de gracia debe de ser porque se trajo el Evangelio de Jesucristo, nos llegó a nosotros y por lo tanto se nos legó la responsabilidad de comunicarlo a otros. Por eso la acción de gracia sin las misiones queda completamente como una emoción. Y la acción de gracias con las misiones queda como la obediencia al mandato divino de ir y hacer discípulos. Eso es lo que tratan las misiones. El hacer discípulos en aquellas tierras, en aquellas personas cuya vida no ha sido cosechada por el Evangelio de Jesucristo, donde la semilla no ha caído, pero que está listo para que la semilla caiga allí y fructifique. Porque el Señor ya tiene preparado un lugar para esa persona allí en el reino de los cielos, y está en tu responsabilidad que esa persona conozca eso. Y no solamente que nos digan un día, mira, este lugar lo tenemos preparado para tu primo, pero tú nunca le hablaste a tu primo. Este lugar lo tenías preparado para tu vecino, pero tú nunca le hablaste a tu vecino. Es que yo lo invité siempre, sí, pero le testificaste con tu vida lo que es el Evangelio de Jesucristo. La gente no viene a la iglesia, la gente no escucha a un misionero si no puede ver en la vida de esa persona lo que está predicando. Y mucho de lo que esto se ha perdido el día de hoy en las iglesias, cuando nos preocupamos más por otras cosas que por proclamar el Evangelio. Nos debemos de preocupar porque hay un lugar de dedicar pastos y aguas tranquilas, sí, pero no queda todo. Y también nos debemos de preocupar porque a ese lugar de dedicar pastos y aguas tranquilas lleguen más personas. Y la única manera de hacerlo es en obediencia. Lo que no debemos de olvidar, como nos dice el apóstol Pablo, primero, la fuente de toda gratitud es Dios, que provee y multiplica. Es lo que nos dice en el versículo 10. Dios provee y multiplica. Si usted no siente que no está teniendo, tal vez usted no está recibiendo. Ahora, ¿quiere usted recibir la bienaventuranza de Dios? O sea, que sienta que aquello que Dios le está dando es de bendición, primeramente para su vida, y que usted, de una manera natural, porque ama, quiere compartirlo con el que lo necesita. Entonces, usted tiene que ser como Dios. Tiene que dar. Muchas veces es difícil dar el primer paso. Es difícil dar el primer paso porque somos por naturaleza pecaminosa, egoísta. Y a veces eso no se borra nada más. Se borra, es cierto que Dios nos limpia de todo pecado y todo, pero ahí queda algo que es la semilla del pecado. Les repito, hermano, la semilla del pecado que viene con nuestra naturaleza adámica no desaparece de nosotros. La única manera como esa semilla pecaminosa va a desaparecer es en la resurrección o en la transformación de la que el mismo Pablo habla en 1 Corintios 15. Esa libre va a desaparecer, ya no la vamos a tener, no vamos a sentir el deseo de pecar, no vamos a sentir el deseo de desobedecer, no vamos a sentir el deseo de rebelarnos, no vamos a sentir el deseo de decir no, sino vamos a sentir el deseo de ser como Dios es, como Jesucristo es. Porque la única manera de saber cómo Dios es conociendo cómo Jesucristo es, y entonces tener como nuestra propia meta crecer en la estatura y plenitud de Él, como nos dice el mismo apóstol Pablo allí en Jesús. Entonces no debemos olvidar que la fuente de toda gratitud es a Dios quien provee, quien multiplica. Por eso Pablo comienza recordando que toda provisión proviene de Dios. Es decir, como una vez escuché a una persona, terminó su carrera en medicina, muy cercano a mí, y le dice a la mamá, hijo, gracias a Dios terminaste tu carrera, porque su mamá era una cristiana. Y él dice, a Dios, el que estudió
vendió fui yo, no él. El que compró los libros fui yo, no él. Más bien debe decir gracias que ya terminé mi carrera en medicina. Y lo más que Dios silencio. Lamentablemente yo también. Pero luego pensando en esas palabras, no se dieron cuenta, o ese muchacho no se dio cuenta, de que estaba lanzando un reto a Dios, estaba negando la provisión de Dios. Y toda su vida, porque la conozco, como médico, soy especialista y todo, pero nunca ha podido disfrutar de las ganancias que esta carrera le produjo. Su mismo hijo quiso irse a estudiar al extranjero y lo estafó. Le dijo, hipoteca la casa, yo te voy a devolver el dinero apenas yo me gradúe. Se fue a Europa, se graduó, vino y no devolvió nada y perdió la casa. O sea, y aún así no aprende. ¿Por qué? Porque se olvida de que la fuente de todo lo que somos, todo lo que tenemos, es Dios, nada más que Dios. Amén. Entonces debemos de tratar acción de gracias, no solamente por aquel momento, sino porque Dios ha provisto para que nosotros estemos aquí, en este lugar, hoy. Amén. Y debemos de nosotros ser agradecidos con Dios y decir, sí, Dios mío, toda provisión viene de ti. Yo hago el trabajo, si es cierto, pero tú me lo diste. Yo hago estas cosas, si es cierto, pero es la parte que me corresponde. Porque Dios me bendice haciendo yo la parte que me corresponde y Él hace la suya. Todo lo que Él hace la suya antes que yo haga la mía. Eso es lo que nos muestra las Escrituras. Dios es el dador. Antes de que podamos dar, Él nos da. Es lo que está diciendo aquí en el versículo 10. Dios multiplica lo que ofrecemos. No pide grandes cantidades. Dios pide obediencia. No te está pidiendo que des todo lo que tienes, como algunos predican, que somos mentirosos y ladrones. Sino te está pidiendo que seas obediente. Da conforme a tu corazón, así como dice en el siguiente, otro versículo aquí, cada uno de acuerdo a lo que haya decidido, ¿verdad? No lo haga por necesidad, no lo haga por tristeza, no lo haga por obligación, sino que lo haga por obediencia. El dar es un acto de obedecer a Dios porque Él dio antes de que nosotros demos. Además, nadie de nosotros puede dar si antes no ha recibido. Pero Dios ya nos ha dado suficiente. Dios multiplica lo que ofrecemos. No pide grandes cantidades, pide obediencia. Lo poco que pueda dar puede ser de mucha bendición. Oí un himno, un canto, está en inglés, no sé por qué no se tradujo al español, donde esta persona está cantando que tuvo un sueño, que llegó al reino de los cielos y que se le acercó una persona desconocida y que le dijo, gracias. Y él dice, si te conozco, no te doy gracias, porque los $10 que diste, cuando aquel misionero fue a pedir ayuda para ir a otro lugar, tú lo diste, y con esos $10, él llegó hasta donde yo vivía, él me presentó el Evangelio, y gracias a eso que tú diste, hoy yo estoy aquí. Cuando yo lo oí, me puse a llorar, de verdad. No pude resistir la emoción que me producía un testimonio de eso. Yo sé que eso no estaba siendo algo real, pero hermanos, sí me estaba diciendo a mí algo que yo proporciono de lo que Dios me ha dado puede hacer en las manos adecuadas, en las manos de la iglesia. Porque el mismo Bernabé no hizo uso del dinero que tenía, sino lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos repartieran con generosidad y conforme a las necesidades, y con liberalidad, es decir, a los que lo necesitan.
no es solo un nada así por nada. Dios transforma nuestra semilla en fruto para justicia. Y es eso lo que decía este ejemplo que estaba hablando de esta canción. Porque no es solo ayuda física, es resultado espiritual. Todo lo que tú des tiene su resultado espiritual. Porque lo estás haciendo en acción de gracias. Porque estás agradecido o agradecida con el Señor y lo haces y toma, aquí está. Y administralo bien, nada más. Y si no, bueno, yo le digo al Señor, si te lo gastas tú vas a responder por eso ante el Señor, porque alguien no está recibiendo la bendición. ¿Saben qué? Eso es lo que quiere decir maravillas cuando dice vosotros no habéis robado. ¿Qué le podemos robar a Dios? La bendición nada más. La bendición que Él tiene preparado para aquella persona donde va a llegar a otra persona a darle el evangelio, o vas a llegar tú para darle el evangelio por el apoyo de otros. Y es allí donde se ve la fuerza de la iglesia, la fuerza del Espíritu Santo. No es porque sea una fuerza, sino porque empodera, da poder para poder hacer esas cosas. Entonces, repito, Dios transforma nuestra semilla en fruto para justicia. No es solo ayuda física, es resultado espiritual. Y es eso lo que yo debo de contemplar cuando yo doy. Es eso lo que yo debo de contemplar cuando digo gracias Dios, porque puedo dar. Me quedo con algo mínimo para mí, pero puedo dar. Y el Señor se ocupa de mis cosas. Por eso dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo, ¿cuál sería todo? Lo que había explicado antes, que la comida, el vestido, el transporte, todo lo que antes en el capítulo 6 de Mateo, es a lo que se está refiriendo. No es para un todo universal, es un todo de lo que está hablando, es el contexto. Así es la verdadera gratitud. Allí está la acción de gracias verdadera. Comienza reconociendo que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Él. Allí está la verdadera acción de gracias. También la gratitud produce generosidad. El versículo 11, cuando dice, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Lo que produce en nosotros la acción de gracias es lo que recibimos, es lo que Dios está haciendo con nosotros. La gratitud produce generosidad y Dios quiere que sea generoso, pero ¿sabes qué? Y eso es lo maravilloso de Dios, que Dios quiere que seas generoso con lo que Él te da. Ni siquiera te está diciendo que hagas algo tú por ti mismo, tú solamente haz lo que tienes que hacer. ¿Saben por qué le dijo Jesús a aquellas personas que eran esclavos? Que dicen, ¿quién de ustedes que ser o cualquiera tiene un esclavo? El esclavo viene y se acuesta a dormir y a descansar, si no le dice tu amo, ¿sabes qué? Prepárame la comida y después de que yo haya comido, come tú, váyate y ya te vas a descansar. Vosotros, dice el Señor Jesucristo en Lucas, vosotros, después de haber hecho todo eso, haber servido, no tenido suficiente tiempo para descansar, después de haber hecho todo eso, decir, siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer hicimos. Pero hay siervos tan inútiles que ni siquiera hacen lo que debían hacer. Y eso viene de Dios, la acción de que no estás siendo generoso como Él lo es contigo. Él mismo dice, si sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es promesa de Él. Hay quienes quieren tener mucho sin ser fieles en lo poco. Hay quienes quieren tener bastante quitándoselo a los demás, pero no para usarlo en el reino, sino para usarlo en sus vidas. Y hay mucha
gente que ha caído en esa trampa, nomás para que no le digan ladrones. Pero no sabe que tan ladrón es el que lo pide y se queda con ellos como el que lo da, porque no lo está dando con sabiduría. ¿Y en dónde lo está dando? No lo está dando con generosidad, lo están coaccionando. Por eso el apóstol tiene que decir cada uno de como propuso en su corazón. ¿Y qué es lo que tú te propones? ¿Estás satisfecho de tus necesidades? ¿Reconoces que Dios te ha dado? Entonces me propongo esto que todavía tengo y que aunque yo lo necesite, pero no es prioritario en mi vida, lo voy a compartir para que Dios bendiga a otros. Porque cuando somos de bendición es porque hemos sido bendecidos. No es al revés. Dios te bendice. Todo Pablo dice que cuando Dios nos enriquece, lo hace para que toda generosidad produzca acción en nosotros, acción de gracias a Dios. Que nuestra acción de gracias no solo sea porque llegaron aquí a Estados Unidos, en la parte norte, en lo que se llama hoy New England o Nueva Inglaterra, en esa parte del norte de Nueva York, toda esa parte de Boston, todos esos lugares, fueron donde llegaron por vez primera, sino porque gracias a que hubo esa persecución, igual que ocurrió en el libro de Hechos, tú y yo hoy conocemos el Evangelio, y porque hubo gente que fue agradecida y otros llegaron hasta donde estábamos nosotros para hablarnos del Evangelio. Por eso es importante que la acción de gracias esté en el dar y no solamente esté ahí gracias porque me diste. Bueno, ya te di, ¿y ahora qué vas a hacer con lo que yo te di? Yo no quiero que el Señor me pregunte eso. Dios te bendice para que seas generoso. Y esa generosidad produce más gratitud en otros. Cuando tú eres generoso, das un ejemplo a aquellos que reciben. Y cuando ellos que reciben reconocen que tú lo hiciste en acción de gracias a Dios, entienden lo que significa una verdadera acción de gracias. Ah, no, ¿quién está abusando de mí? Porque yo tengo que dar a perezoso este. Y muchas veces no nos podemos saber qué hay detrás. Generosidad significa no tener que saber si esa persona lo merece o no. Solo sabemos una cosa, lo necesita. Eso es lo único y es todo lo que necesitamos saber. Si lo merece o no, está en manos de Dios. Porque lo que tú estás compartiendo es de Dios, porque Dios te lo ha dado a ti, no es mío. No es mío. Entonces, el ciclo del reino de Dios es de la siguiente manera: bendición por parte de Dios, generosidad producida por esa bendición, misión, es decir, ¿cómo voy a compartir? ¿Cómo voy a utilizar esa generosidad de Dios? Y entonces, de eso viene la adoración. Cuando Dios dice que Dios es espíritu, Juan 4, a partir del versículo 24. Cuando Dios dice, Jesús dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y luego en el versículo 23 dice que Él está buscando tales adoradores. Se está refiriendo precisamente a este ciclo porque Jesucristo es un producto de lo que Dios da. Entonces cuando Él se presenta ante la samaritana y le explica todas esas cosas, lo que está diciendo es que todo lo que Dios da, que produce generosidad y que hizo que ella vaya y comunicara a los suyos el Evangelio, porque aquel hombre le había hablado de cosas que ella no sabía. Produjo también una generosidad tal porque le dijo 5 maridos has tenido y con el que ahora vive 5 maridos, aquellos que viven, bueno, 5 maridos tuvo esa mujer, pero el Señor no le impidió ir a hacer misión. Hay que dejarlo para ver su apuro. Caramba, por favor. Jesucristo es más que eso. Entonces,
compartir el Evangelio. ¿Y en qué resultó todo eso? En que Dios fue adorado. Y ese es el proceso del reino de Dios. Bendición, generosidad, misión, adoración. ¿Quieres adorar a Dios en espíritu y en verdad? Vas a tener que empezar reconociendo la bendición de Dios, siendo generoso con esa bendición, porque Dios fue generoso contigo, haciendo misión, acción de gracias para que otros vayan, porque seguro tú no vas a poder ir. Seguramente vas a sentir que yo estoy muy limitado. Ok, hay otros que pueden ir, pero apoya para que ellos vayan. Y estoy seguro que como ese canto dice, un día va a estar caminando viendo las maravillas del reino de los cielos. Juan lo escribe con calles de oro, mar de cristal, la belleza que se podía tener en esos tiempos. Yo creo que es todavía más bello que solamente calles de oro y mar de cristal. Mar de cristal. Están caminando por esas calles, de repente alguien te dice, hola, ¿sabes? Gracias a ti estoy aquí. Uy, me emociona solamente pensar eso. Imagínate que eso lo haga porque sí van a saber. Sí vas a saber quiénes están allí por tu generosidad. Sí vas a saber quiénes porque Dios es agradecido. Porque así como tú diste acción de gracias, Él lo hizo antes por ti. Y lo hizo por medio de Jesucristo al enviarlo a la tierra. Cuando la iglesia es generosa, las misiones avanzan. Las misiones, he sabido que en estos últimos años, sobre todo después de la pandemia, han traído a más misioneros de sus lugares donde han estado como nunca antes lo habían hecho. No puedo hablar de cifras ahorita, no las tengo, mentiría si empiezo a hablar de ellas. Pero han traído a muchos, ¿por qué? Porque ya no se les podía sostener. Porque ellos a donde van no pueden trabajar. Ellos a donde van no pueden hacer lo que nosotros podemos hacer muchas veces. Porque si se ponen a trabajar, entonces dejan de hacer lo que tenían que hacer. Es por eso que reciben el apoyo de las iglesias por medio de la organización misionera. En nosotros se llama la International Mission Board. Oh, yes, International Mission Board. También está la National Mission Board, también que son misiones locales. Hay todo eso. Entonces, las misiones avanzan. No se traen a los misioneros, sino siguen trabajando donde están. Y el reino de Dios se expande. Y repito, vas a encontrar un día a alguien, o quién sabe si puede ser una multitud. Mira, estos 100 misioneros llegaron y mandaron el Evangelio gracias a que tú diste, sirvió para 100 misioneros. Los necesitados conocen a Cristo. Y esa es la bendición de la que está hablando, que se le roba a Dios. Porque dice la Biblia que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. No está eliminando los 99. Está diciendo que ya hubo 99 gozos antes, porque esos también tuvieron que llegar. Y ahora esos 99 se unen a la fiesta de aquel que se acaba de convertir. Eso sí lo quiere decir. Entonces, cuando no se colabora, cuando no se da, se pierde toda esa bendición. Se pierde toda esa bendición. Y esto sí es probarle al Señor lo que Él puede hacer con esa bendición. Y uno dice, pero es que no puede decir el mismo Dios allá. Ya lo hizo. Y lo hizo en Palestina. Allí nació Jesucristo, allí se hizo carne de Dios. Ya lo hizo, ya vino. Estuvo entre nosotros y dimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Ya lo hizo. Ahora nos toca a nosotros. Por eso antes de irse, Él dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y Marcos lo dice de otra manera, id y evangelizar a todas las naciones. Y Jesucristo en su oración sacerdotal allí en Juan 17 dice, Padre,
a las que necesitamos. Yo le voy a decir a nuestra secretaria que me diga cuántas personas realmente están asistiendo aquí. Hoy me dijeron que nos vamos a tomar una foto. Yo quiero verlos a todos ustedes. ¿Cuántos están aquí? Y entonces decir, esto nos hace falta para llenar esta parte. Solamente así vamos a hacer crecer esta iglesia. Siendo generosos. No dejando que el egoísmo nos domine. La generosidad es misión. Porque las naciones glorifican a Dios primero. ¿Por qué? Por la generosidad de unos cuantos. Cuando yo estuve viendo estadísticas, eso lo vi en el 95-96 del siglo pasado, vi que solamente el 3% de las iglesias evangélicas de los Estados Unidos están sosteniendo la misión mundial. Eso es muy poco. Pero cuando se hizo la encuesta, el 89% o algo más o algo menos, perdón si me equivoco, de iglesias dice que hace misión. Pero cuando se ve la realidad, solo el 3%. O sea, hubo un montón que entiende. Naturalmente que eso desagrada a Dios. La generosidad es misión. Es lo que nos dice en los versículos 12 y 13. Usted lo puede leer. Porque la administración de este servicio abunda en las muchas acciones de gracias a Dios. Cuando usted hace misión de esta manera, con su acción de gracias a Dios, este es mi diezmo, esta es mi ofrenda, esta es la necesidad que surgió, aquí te doy $5. Esas acciones de gracias, Dios las bendice. Y no hay más que bendice porque reciben la bendición. Y Dios lo va a estar utilizando. Y es lo que quiere Dios de nuestra iglesia, que seamos generosos, porque suple necesidades materiales, produce adoración, ya lo dijimos en el versículo, glorifican a Dios por la obediencia de vuestra confesión del Evangelio, como lo dice el versículo 13. Glorifican a Dios, glorifican a Cristo. Ya no es Cristo que tiene que volver, porque cuando Él venga para llevarse a su iglesia, ya vino. Hoy ese trabajo nos corresponde a nosotros. No espere una persecución para entonces testificar. No espere que el gobierno diga se van a cerrar todas las iglesias y los templos y vamos a recoger esas propiedades porque lo necesitamos para poner una base militar allí. No espere que ocurran esas cosas. Póngase, glorifica a Dios con acciones de gracia. La ofrenda se convierte en testimonio porque da, no solo cubre necesidades, abre corazones al Evangelio. La ofrenda se convierte en testimonio. La ayuda se convierte en un puente para que Cristo llegue a ella. La generosidad se convierte en misión. Es la segunda o tercera vez que lo digo en este momento. La generosidad se convierte en misión. La misión que produce comunidad. La misión es la que produce comunidad. ¿Quieren ver esta iglesia unida? A misión. Sean generosos. Porque no vamos a estar unidos mientras sigamos pensando que el hermano, la hermana. Si tú te preocupas por aquellos que todavía no conocen el reino de Dios, ni cuenta te vas a dar de lo que están diciendo de ti. De eso se encarga Dios. Ni cuenta te vas a dar de aquel que te quiso hacer un daño y al final no hizo, no pudo hacer nada porque Dios no lo dejó. Ni cuenta te vas a dar que estaba manejando por un lado y dices, no, tengo mucho tráfico por acá, voy a irme por este otro lado y te salvaste de algo. Ni cuenta te vas a dar, pero va a haber un día en que tú llegues al reino de Dios y digas, Señor, pues para mí el cristianismo fue facilísimo. Claro, porque cuando tú le habías planeado ir por acá y yo te dije, te salvé de esto. Cuando tú le dije hacer esto y yo te dije, sabes que no lo hagas, te salvé de esto otro. Y entonces vas a conocer lo que el Señor ha hecho por ti, divinamente, y no solamente por fe. Hoy es por fe, pero en ese
Y la misión produce otra generosidad, la generosidad de aquellas personas que llegan al Evangelio, porque reconoce la generosidad de cómo les llegó el Evangelio, así como hoy vamos a comer pavo, porque reconocemos la generosidad de aquellas personas que vinieron de Europa para traernos el Evangelio aquí. Por eso dicen que Estados Unidos es una nación cristiana. Pero la misión, otro punto, conecta iglesias. Cuán importante es que la iglesia no esté desconectada de otras iglesias. Porque si está desconectada, está aislada, se pierde, se estatiza, declina y muere. ¿Quieres ver una iglesia muerta? Vas a ver una iglesia independiente, ahí solita nada más. Y he visto tantas de ellas morir así. La misión conecta iglesia, la misión crea vínculos espirituales. Y no solamente en la iglesia en donde nosotros pertenecemos, sino también con otros hermanos. ¿Y qué dice Pablo que son esos vínculos espirituales? Dice que la unidad en el vínculo de la paz. Efesios 4. Porque la paz es un vínculo, la paz tiene mucho que ver con tu relación con tu prójimo. El amor tiene que ver mucho con tu relación. El agape tiene que ver mucho con relación. Por eso dice que si amas a Dios tienes que amar a tu prójimo. Todo es relacional en Dios. Porque para Dios no hay seres humanos independientes. Todos somos humanidad y todos somos dignos. Porque Cristo vivió de recibir el Evangelio, pero nos quedó a nosotros la tarea de darlo a conocer. Todo culmina en acción de gracias, así como lo dice el versículo 15. Gracias Dios por tu don inefable. Todo culmina con acción de gracias. Pablo cierra con un grito de adoración. Usted va a gritar, va a escuchar esas palabras que fueron dichas hace un rato. Cuando se cante la gloria de Dios, cuando se cante la maravilla de Dios, la fortaleza de Dios, entonces va a escuchar. Recuerdo en una ocasión que teníamos un grupo, éramos plantadores de iglesias, mis hijos formaban un grupo musical y había un himno que a mí me encantaba mucho, se llama Tú eres mi gozo. Es el ritmo de rock and roll de eso, de un rock and roll medio entre los 50 y los 70. Muy bonito ritmo. Entonces cuando llegamos, yo les había dicho, empecemos con esta canción, con este himno. Y cuando empezamos a ir, se puso de pie toda la juventud de su iglesia, se vino a levantar y empezaron a levantar manos y a cantar con los muchachos. Y no se sabían la canción. No se la sabían, pero ellos estaban adorando. ¿Por qué? Porque produce adoración el hacer misión, produce adoración el ser generoso, produce adoración el realmente cumplir con una acción de gracia verdadera que satisface a Dios antes que satisfacer a mí. Y esa es la acción de gracia de la que estoy hablando hoy. Por eso, gracias a Dios por tu don inefable. El don inefable de Dios es Cristo mismo. Él es la motivación a las misiones. Él es la fuente de nuestra gratitud. Él es la razón por la que damos y nosotros vivamos. Él es la razón por la que obedecemos. Cristo es la razón. Por eso podemos decir, como en los 70 del siglo pasado se dijo, Cristo es la única respuesta. Acción de gracias sin Cristo es solo un sentimiento. Acción de gracias con Cristo es misión. Entonces, hermanos, no puedo yo separar la acción de gracias de las misiones. Qué bueno que vamos a tener esa acción de gracias que nos siguen después de hacer misiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sigamos escuchando más enseñanzas de esta, porque eso es lo que vamos a estar haciendo el próximo año para que esta iglesia sea una iglesia misionera. No porque va. Me pueden decir un poco, bueno, es que yo tengo que ir a África. No. Ya hay en África, ¿por qué no ayudamos a esos? Yo tengo que ir a Singapur. No, ya hay en Singapur, ¿por qué no ayudamos a eso? Qué bonito ir a Inglaterra, tampoco que te guste mucho Inglaterra, ya hay misioneros
Pero si Dios te manda a algún lugar, te va a abrir las puertas. Amén. Y no va a ser necesario que tú digas, voy a tal lugar. Señor, tú me diste este lugar, abre las puertas, las abrí. Amén. Y las abre. Hay muchos que estamos aquí en Estados Unidos porque Dios el que abrió puertas. Es Dios el que abrió puertas. Entonces, Dios va a abrir puertas, pero tenemos que empezar con acciones de gracias verdaderas que se conviertan en una generosidad, que se conviertan en misión y por lo tanto que se conviertan en adoración. Y termino repitiendo esta parte de que el ciclo del reino, bendición, recibe bendición, generosidad, misión, adoración. ¿Se lo aprendieron? Bendición, generosidad, misión, adoración. A ver, bendición, Generosidad, misión y adoración. no lo olvidemos. Es el ciclo que nuestra iglesia debe de seguir. Padre, te doy gracias por tu divina palabra, por la bendición de tu presencia aquí en nosotros, porque nos estás haciendo un llamado muy importante, Señor, después de un año de estar trabajando juntos, de estar viendo cómo es necesario establecer ciertas pautas para poder hacer el trabajo que nos corresponde, de entender que toda esta gente que tú has mantenido en pie en este lugar es porque es la gente que tú has escogido, Señor, para que se levante de aquí en este lugar una iglesia misionera, generosa, con acciones de gracias, y que te adore con todo su corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Bendice a esta congregación, Padre Santo. Despiértala de donde está y que se levante ante todo canto que glorifique tu nombre, que se levante ante toda palabra que dé a conocer tu evangelio, que se levante con generosidad para ayudar a aquellas personas que necesitan de apoyo para seguir haciendo misión en otros lugares, y así nos convertimos en la parte generosa de la misión. Y de esa manera tú vas a ser adorada por todas las naciones. Y ese es tu propósito, Señor. Y ese es tu propósito. Bendice a esta iglesia. Quedamos en tus manos, Padre Santo, para que tú te manifiestes plenamente. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por lo que hoy nos das. En el poderoso nombre de